El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Bien, pues vamos a continuar. Entonces estábamos un poco argumentando que a partir del 2013 en el DSM-5 se incorpora la triada cognitiva como un criterio diagnóstico para el estrés postraumático. Platicamos la semana pasada que hay síntomas de estrés postraumático, entre ellos está el ánimo negativo. Y el ánimo negativo, desde la teoría de Aaron Beck, tiene que ver con un sentimiento de incompetencia, y muchas de las personas que viven un evento altamente estresante o traumático sienten que son incompetentes, que los síntomas del estrés postraumático son un signo de debilidad y que por alguna razón que no pueden explicar muy claramente son más vulnerables a que más cosas les ocurran, como si atrajeran las cosas, como si ellos llevaran la mala suerte a algún lugar. Estábamos hablando un poco del pensamiento mágico y de cómo cuando estamos muy desesperados, muy estresados, hacemos asociaciones equivocadas. También se dice que las personas que viven un evento traumático piensan algo así como: las demás personas hubieran actuado mejor, no hubieran permitido que esto ocurriera, o en las malas las personas te abandonan o no son de fiar, porque tal vez en un momento de supervivencia mi hermano se estresó mucho y se salió y me dejó solo. No es una mala persona, simplemente se conectó con ese impulso evolutivo de huir y se olvidó que yo estaba ahí. Pero a partir de ese evento yo puedo empezar a sacar conclusiones apresuradas y pensar que el mundo funciona así y que en el fondo no le importa a las demás personas y que en un caso de extrema crisis me dejarían solo y verían primero por sus cosas. Ahora, pensemos en las consecuencias de pensar así. Por eso vamos a estar insistiendo en que un evento traumático a veces reconfigura o trastorna o transforma la manera en que una persona veía el mundo a sí mismo y a los demás. Entonces, un evento traumático no es algo que impacte en lo superficial, ¿no? Puede cambiarle la vida a alguien. Y ahora pensemos si todas estas ideas permean al sistema familiar. Si además en mi familia había un papá, mamá, abuelita, que siempre decía: mijita, te lo dije, el mundo es muy peligroso, la gente no es de confiar, lo viste con el sismo, yo tendré evidencia más al favor de que esas creencias son correctas. Y el reto como terapeuta va a ser mayor porque hay elementos en el entorno que impiden el reprocesamiento emocional. Entonces, hay que estar muy atento a creencias como: el futuro es desesperanzador, el mundo es un lugar extremadamente peligroso, no es un lugar seguro. Si ustedes revisan, antes en el DSM estaban en el mismo capítulo los trastornos de la ansiedad y los trastornos que ahora están por estrés y trauma. Y comparten esta hipótesis de la terapia cognitiva de que las personas que traen un componente hereditario hacia ansiedad o hacia trauma, por ejemplo, que tienen cierta vulnerabilidad, y esa puede ser útil cuando tratan a alguien. Es como si su disco duro en sus genes ya viniera configurado así. O sea, tú desde chiquito, desde antes de nacer, porque tus papás son ansiosos, traías en tu chip una información que decía: Carolina, ten cuidado, el mundo es mucho más peligroso de lo que tú crees. Tú no eres tan hábil como los demás, y los demás son más hábiles que tú. Entonces, si la cigüeña te hubiera vendado a otro lado, la crianza hace cambios muy importantes y podría ser que la crianza incluso hiciera algo en contra de la niña. Pero lo más probable es que la cigüeña te echó donde te pidió tu mamá. Y entonces donde tu gen ya traía y donde tu mamá durante 7, 15, 20, o papá, porque a veces mamá no mucho nada más, o papá, o abuelito o abuelita, te estuvo repitiendo ese discurso de que tú no eres tan hábil, que necesitas ser sobreprotegido, que el mundo es mucho más peligroso de lo que tú crees, que siempre carga el suéter, que no confíes en nadie, que las
mujeres son malas y que los hombres también, no lo sé, que el gobierno es malo, y Beck habla de estas tres ideas, que las personas que tienen ansiedad generalmente creen que son más vulnerables que las demás, que el futuro es desesperanzador y que el mundo es más peligroso. Entonces es como si, así como uno como padre enseña muchas cosas, también enseña, apréndete esas tres máximas en esta familia de ansiedad. El mundo es más peligroso, tú no eres tan capaz, tenemos más vulnerabilidad de que nos pasen cosas. Si aprendes estas tres máximas, tienes más posibilidades de sobrevivir. Entonces, a veces la psicoterapia intenta también incidir en eso, que no nada más tiene que ver con el trauma, sino tiene que ver con una historia transgeneracional, diría la terapia sistémica, de creencias profundamente arraigadas en ese sistema. Entonces, ¿qué evidencia respalda el tratamiento que nosotros le proponemos? Si ustedes revisan, el Instituto Nacional de Psiquiatría publicó las guías clínicas para los trastornos de la ansiedad. Hay una guía clínica para trastornos psicológicos en niños y adolescentes. Están disponibles en la red, nada más googleen guías clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y están la de depresión, la de ansiedad, de trastornos, todas las guías, y ahí viene lo que el instituto considera que hay que usar para hacer intervenciones psicológicas, y coinciden que la terapia cognitiva y la terapia de exposición, así como no hemos hablado casi de niños, hablaremos un poco más de niños la semana próxima, pero porque con la solicitud que nos hicieron en el Hospital de las Emociones, salen a la calle y también llega un niño y cómo ese tratamiento lo traducimos a un niño de 6 o 7 años, recomiendan que el Instituto Nacional de Psiquiatría, la APA y la Asociación de Psiquiatría Americana, que lo que más evidencia demuestra es la terapia cognitivo-conductual y la terapia de exposición, junto con, para el caso de los niños, al menos de cada 3 o 4 citas, una sesión con la familia, porque no queremos otra vez replicar esta hipótesis de que van a llevar a un niño y solito va a cambiar cuando estamos hablando de que hay creencias profundamente arraigadas en esa familia, hay conductas que promueven la evitación, no promueven la exposición, y tienen que, nosotros podemos entrenar a la familia a hacer la terapia en casa, ¿no? De manera muy cuidadosa. La que sigue, por favor. Entonces, diríamos de manera general que el tratamiento puede ser dividido en dos. La terapia de exposición prolongada y la psicoterapia cognitivo-conductual serían como las dos maneras que se podría hacer, y ambas usarían las técnicas de manejo del estrés. Si bien es cierto, vamos a ver aquí el día de hoy y terminaremos de verlo la semana próxima, lo que más se ha visto que tiene evidencia es la sola terapia de exposición y la terapia cognitiva. Podemos encontrarnos personas que no cumplen criterios para trauma, pero presentan síntomas de ansiedad y que les vendría muy bien aprender a manejar síntomas de ansiedad de manera general, porque tenemos la hipótesis de que si además generaron trauma, no solamente por la cercanía del evento, sino porque tienen antecedentes hereditarios, les viene muy bien aprender habilidades para la vida. Ya que sigue. Entonces, ¿qué es la terapia de exposición prolongada? Es una serie de técnicas diseñadas para apoyar a la persona a confrontar los estímulos temidos, situaciones, recuerdos e imágenes. Y se hace gradualmente. No sé si alguno de ustedes en los 70 se utilizaba algo que se llama terapia de implosión y que ya se ha visto que no es lo más adecuado, porque era traumática por sí misma, en donde tú tenías miedo a una tarántula y te decían, pues mira, vas a entrar a un salón, a ver, abre la puerta a ver qué es, casi casi. Entrabas y te ponían 100 tarántulas y te decían, quédate hasta que te baje la ansiedad y verás cómo vas a estar bien. Entonces, estoy obviamente dramatizando, pero no cumple con los criterios éticos, en donde vamos a ver aquí que tú tienes que ir negociando y motivando a la persona a que se quiera exponer poco a poco a su ritmo, acompañada siempre por ti, y hay algunos principios que vamos a ir viendo. No la puedes exponer algo a lo que tú no te expondrías, no puedes exponerla a algo que afecte su dignidad, ¿no? Y no puedes exponerlo a algo que él no quiera. Tienes que ir al ritmo, aunque esto implique ser lento. Y se ha demostrado que tiene que ser gradual. Vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ustedes ya tienen la imagen en su teléfono de algo que hacemos sobre respiración controlada. Vamos a ver algunas otras la semana próxima. De manera general, ¿qué vimos durante las brigadas de primeros auxilios psicológicos y qué vemos en nuestra práctica en el programa de crisis emergencia de atención al suicidio? Explicábamos la vez pasada que cuando uno se emociona,
Parece un gato que se activa, que se le baja la temperatura, que se eriza, y una de las primeras cosas que pasan cuando me asusto es que hiperventilo. Entonces, se ha demostrado, y ahora con ejercicios de respiración, de meditación, que la respiración es una respuesta que puede ser voluntaria e involuntaria, que puedes aprender a manipular para causar que tu presión arterial se regule, que tu temperatura suba. Entonces, la respiración, nosotros sugerimos un ejercicio que se llama 4-2-8 y que la lógica que tiene es que inhalas en 4 tiempos, haces una pausa de 2 tiempos y exhalas en el doble de tiempo de lo que inhalaste. Porque a veces lo que hacemos es decir, inhala y promovemos una respiración torácica que es superficial como la educación física. Entonces, haz respiraciones profundas cuando estás estresado. Eso está al revés de lo que queremos. Queremos que hagas una inhalación de 4 y lo más importante de la respiración es la exhalación. Sí, porque tú tienes una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una condición física que te lo impida, puedes cambiarlo. Puede ser 3, 2, 6. Puede ser que 8 sean demasiados segundos para exhalar. Pero lo que hemos visto es que es una técnica muy sencilla incluso de recordar y explicar siempre la lógica que hay detrás. ¿Qué propondríamos nosotros? Que ustedes, además de sacarle una foto o anotarle que haga el ejercicio de 4-2-8, siempre deseamos que la psicoterapia tiene una parte educativa. Entonces es mucho más fácil que la persona quiera realizar el ejercicio si antes le explicaste que el estrés es como cuando un gato y un perro se enfrentan, que es una respuesta natural, que lo único que está intentando tu ansiedad es protegerte de un peligro, que no hay que aprender a controlarla ni pelearse con ella, simplemente hay que notar que ya me emocioné, ya se prendió la falsa alarma y que yo tengo habilidades para volver a un ritmo tranquilo. Hay personas que pueden tener síntomas que parecen de crisis de angustia o de ataques de pánico. Para ese caso nosotros recomendamos que solamente hay un gran texto que excede un poco de la perspectiva del curso, porque yo recomiendo que es el libro de Arturo Vados de Ataques de Pánico de Editorial Pirámides. Me gusta mucho porque tiene la mitad del libro para el terapeuta, el psicólogo, y la otra mitad es un manual para el paciente que explica sesión por sesión la psicofisiología de la respiración. Y lo único que haces con ese libro, están todos los libros de Arturo Vados gratis en internet. Nada más googlean Arturo Vados PDF, Universidad de Barcelona, está gratis el libro de trauma, de fobias, de relajación, de reestructuración cognitiva. Y él lo que dice es que lo que ocurre cuando empiezas a respirar mal, si ustedes tienen a alguien que respira normalmente de 11 a 14 veces por minuto, pero con que empieces a subir el ritmo de respiraciones a 15 veces por minuto, empiezas a sentir síntomas de un infarto. Te duele el pecho, se te duele el brazo, te empiezas a marear. Entonces, una explicación mucho más técnica la van a encontrar en este libro de ataques de pánico y agorafobia. Pero lo que nada más tienes que enseñarle es, cuando tengas todos los síntomas de pánico, con que pongas tus manos sobre tu boca y respires así 2 minutos, como cuando vas en el avión y tienes una bolsa que recicla los gases, eso va a ser porque nosotros normalmente, explica Arturo Vados, estamos inhalando y hay muchos gases, y entonces, como nos explicaron en la primaria, nosotros funcionamos a partir del oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Pero cuando tú estás hiperventilando, si ustedes se ponen a inflar muchos globos, van a sentir síntomas parecidos al pánico, mareo, cansancio, a veces pueden sentir incluso como que se pierden. Pero cuando pasa eso, dicen, es que muchos globos, se sientan y no se angustian. Muy diferente es si ustedes están en su cama y de pronto empiezan a sentir crisis de pánico y no hay ninguna explicación sencilla y empiezan a hacer estas asociaciones negativas y las personas empiezan a construir conductas de seguridad como no puedo dormir con la ventana cerrada, no puedo tener suéteres de cuello alto, siempre me siento en el cine cerca de la salida por si me da una crisis, siempre cargo mi esfuerzo, mi agua por si se me atora el aire y siento que me ahogo. Entonces, la única recomendación que hacemos en caso de que ustedes estuvieran en una situación de primeros auxilios psicológicos o en las sesiones que identifican que no solamente es ansiedad, sino ya aparece una crisis de angustia, que les pidan que pongan sus manos sobre la boca 2 minutos y eso va a empezar a que bajen los síntomas y es muy efectivo. También vamos a ver que para manejar la ansiedad vamos a estar muy atentos a lo que pasa por la mente de las personas cuando, por ejemplo, les dejamos como tarea que esta semana tienen que pasar, porque las tareas y la exposición, yo comentaba que eran de manera gradual, entonces estableceremos una jerarquía de exposición del 0 al 10, en donde 10 es la exposición del evento,
recuerdo o circunstancia que más evito y que más síntomas me causa, y 0 es aquella situación que no me causa síntomas. Normalmente se pide que empecemos a exponer a partir del 5 para que realmente se active el miedo y la persona, vamos a ver poco a poco, empiece a tolerar los síntomas y se habitúe a la ansiedad. Pero vamos a poner que yo le pongo de tarea que nada más vea en internet una foto del edificio de Álvaro Obregón, por ejemplo, o de algún otro lugar que haya sido dañado por el sismo. Eso tal vez es desagradable y tal vez, sin darme cuenta, empieza a generar algunos síntomas de ansiedad. Entonces, lo que tiene que saber es que mientras ve la foto puede notar cómo la ansiedad, si no evita esa situación, si se queda ahí, si no se intenta distraer, va a empezar a bajar la ansiedad. Pero también podría ser que use autohabla positiva, es decir, es muy diferente si la persona, cuando está viendo la imagen, está diciéndose frases evitadoras como esto ya va a pasar, nada más en 5 minutos y ya, sí voy a aguantar porque solo son 5 minutos, que promueven esta creencia ya arraigada después del sismo de es intolerable, es insoportable, tengo que escapar, significa vida o muerte, a decirse, así es la ansiedad, me voy a sentir mal un ratito, se va a bajar poco a poquito, yo ya quiero sentirme mejor, lo hago porque quiero seguir las cosas importantes para mi vida, va a ser difícil al principio, pero tiende a disminuir con el tiempo. Entonces, vamos a estar muy atentos porque la terapia cognitiva se centra en los pensamientos y lo que se dicen las personas es muy importante y veremos que especialmente para el estrés postraumático muchas de las veces encontramos en el discurso de los usuarios que se dicen cosas o piensan cosas que siguen fomentando la evitación, aunque sea muy sutil, ¿no? Puede ser que voy a ver la imagen, pero mientras voy a rezar, ¿no? Y ya como del espectro obsesivo, que es como casi una compulsión, ¿no? O mientras voy a estar con el rosario, o voy a estar viéndola, pero voy a poner una canción y voy a estar cantando la canción, entonces sí me estoy exponiendo, pero estoy evitando. Entonces, lo que realmente vamos a ver poco a poco que funciona con la exposición prolongada es exponerte a la situación, estímulo, recuerdo, que te causa la ansiedad de manera muy gradual, le enfatizo, y cuidar que durante la exposición no tengas conductas de evitación, aunque sean cognitivas, ¿no? Y estar muy atento a la autohabla del paciente. Ahora, algunas personas puede ser que a partir del evento traumático también identifiquemos que tienen un problema, un déficit en las habilidades sociales. Entonces, vamos a recomendarles al menos un manual donde pueden también, porque muchas de las personas que padecen ansiedad tienden a tener un déficit y les cuesta mucho trabajo comunicar lo que sienten, ponerle límites a las demás personas, rechazar ofrecimientos, propuestas, decir no, etc. Y bueno, de manera muy superficial veremos la parte medular de la terapia para el estrés postraumático es exponerse. Veremos algo sobre distracción del pensamiento. ¿Por qué digo que lo veremos de manera superficial? Porque les digo que todo el tiempo estaremos intentando que ya las personas no eviten. Entonces, si les damos muchas estrategias para distraerse, no es congruente con el modelo de intervención. Entonces, es verdad que, por ejemplo, la primera semana, cuando está la persona muy angustiada y apenas le estamos evaluando y explicando el modelo de tratamiento y construyendo las jerarquías, tal vez sea buena idea que usemos algunos ejercicios de distracción. Sin embargo, toda la lógica del tratamiento iría hacia promover la exposición. Entonces, bueno, veíamos ya la vez pasada la psicoterapia cognitivo-conductual. El meollo es identificar las convicciones erróneas. Pueden decirles erróneas, desproporcionadas, distorsionadas, sesgadas. Y la herramienta más importante de la terapia cognitiva es cambiar esas creencias a través de debatirlas y establecer nuevas creencias. Vamos a ir viendo la siguiente foto. Entonces, más o menos cómo se vería un tratamiento para estrés postraumático. En la primera sesión intentamos ya darles herramientas. Puede ser que en la primera sesión de primeros auxilios psicológicos ya hayamos entrenado en respiración, o en la primera sesión de psicoterapia, aunque solamente hacemos evaluación, le dejamos ya como tarea que empiece a hacer sus ejercicios de respiración. Intentaremos en la segunda sesión darle psicoeducación sobre los síntomas del trauma. En la tercera sesión le explicaremos el modelo de terapia de exposición y solo hasta la sesión 4 y hasta la 10 aproximadamente empezaremos a hacer exposición en la imaginación y iremos dejando de tarea exposición gradual en vivo a ciertos estímulos.
todo esto lo haremos siempre negociando la agenda con los usuarios del diagnóstico. Entonces, ¿qué hay sobre el diagnóstico? Es importante entender que hay personas que llegan con un diagnóstico dual. Si hay conductas asociadas al suicidio, eso es urgente de atender más que el trauma. Entonces, es muy importante que lo monitoreen o que al menos como lo haría un guardián, si hay un intento previo, que lo tengan presente porque una de las variables que más ha demostrado tener correlación con un segundo intento es tener un intento previo. Entonces, nosotros desconocemos qué instrumentos utilizan para la evaluación, les traemos como propuesta un instrumento bastante completo para niños y para adultos que va a estar en el drive, pero sí les dejamos muy claro que es muy importante que no dejen de monitorear y preguntar, oye, ¿en algún momento de la vida has intentado suicidarte? Porque ese es un indicador al que hay que estar muy atentos siempre porque se puede reactivar con una crisis en particular. Entonces, también es importante que si las personas que nos consultan tienen una sintomatología depresiva asociada, puede ser que no estén listos para la terapia de exposición porque la terapia de exposición es muy dura y necesitas estar más o menos fuerte. Y entonces sería prioritario tratar primero la depresión, veremos algunas estrategias la semana próxima, y después empezar con la terapia cognitiva. Y obviamente siempre teniendo en cuenta que si los síntomas son moderados a graves, es importante canalizarla con el psiquiatra o con el psiquiatra para que determine. Hay mucha evidencia que dice que la terapia cognitivo-conductual es igual de efectiva para la depresión que un fármaco, pero de ninguna manera queremos poder hacer estrategias heroicas, y cuando una persona se vería beneficiada por la sinergia que hace un fármaco que puede tomar durante un año y una terapia basada en evidencia, sería la recomendación a la que nosotros les daríamos. Y desde luego estar atentos si hay un problema o un consumo importante de sustancias. Así. Entonces, se ha encontrado que además del estrés postraumático podría haber otro trastorno de la ansiedad. Sabemos que la ansiedad se caracteriza por una tendencia de poner atención a la información que significa una amenaza, así como una tendencia a evitar la elaboración de esa información. Entonces, como les decía, en las fobias, en el trastorno de ansiedad generalizada, en los ataques de pánico, podemos ver que las personas, si tienen ataques de pánico, tienden a evitar, por ejemplo, hacer ejercicio, tener relaciones sexuales, subir muchas escaleras, nada que pueda activar esta elevación del ritmo cardíaco, que después puede ser parienta de la hiperventilación, etc. Y también son personas que tienden a evitar programas, conversaciones, todo lo que esté asociado, porque así es la ansiedad. Porque la ansiedad, de una manera muy burda, lo que hace es algo así como decirnos, mira, la mejor posibilidad es que te quedes en tu casa y no salgas. Así no hay riesgos ni de que se rían de ti en público, ni de que te lata mucho la película de un infarto, ni de que te asalten, ni de que te violen. Y además, mejor todavía si tu casa es una planta baja donde no es zona sísmica, mejor vamos a vivir en una cueva casi, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta transmitir es que la ansiedad tiene su lógica y tiene un intento genuino por protegernos de los peligros que nos ponen en riesgo de la vida. Así como la depresión, el realismo depresivo parece ser que tiene su lógica, porque es verdad que de todos los que estamos aquí, no sé si alguien, pero que me hace que nadie nos vamos a ganar el Nobel, ni vamos a ser muy famosos, ni hacer cosas muy importantes, pero todos tenemos algo que se llama ilusión de vivir, que nos hace pensar, vale la pena tomar este curso, vale la pena tomar esta clase, vale la pena salir a trabajar, vale la pena construir una familia, tener una pareja, luchar por una causa, etc. Entonces, la ansiedad, por excelencia, su estrategia es la evitación, y la depresión, la inactivación y posponer las cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta, y parte de lo que les proponemos en el tratamiento es eso, que ustedes sepan de una manera muy sencilla explicarle a las personas que tal vez, además de trauma, siempre se han caracterizado de ser personas nerviosas, evitadoras, y que este tratamiento podría empezar o podría abrir la puerta para trabajar algunos rasgos de su personalidad o estilos de afrontamiento. Ahora, ¿qué distingue al estrés postraumático de la ansiedad? Cuando yo le tengo miedo a las ratas o a los pisos altos o a los perros, pues puedo de muchas maneras controlar a qué me expongo. Y si yo te pregunto, oye, ¿en tu casa hay perros? Sí, pues no voy a tu casa. O si sé que va a haber tarántulas, evito o le cambio de canal. Entonces yo más o menos logro, de acuerdo con lo que le tengo miedo,
vivir más o menos tranquilo. También puedo más o menos, cuando puedo cambiar a la televisión, no hablar de eso, nada que se parezca al estímulo. Pero veíamos que el trauma es una respuesta bifásica. Por un lado, yo quisiera evitar ya no recordar, pero tengo pesadillas, sí tengo pesadillas. Entonces, aunque una parte de mí no quiere acordarse, otra parte de mí está intentando entender qué pasó y darle lógica, y no lo puedo lograr descansar y ya olvidarlo, ¿no? Porque la ansiedad justo eso es lo que me dice. Esto nunca lo debes de olvidar para que no te vuelva a pasar. Pero tal vez no es necesario que me lo recuerden 10 o 12 veces al día. Entonces, bueno, dice el modelo teórico que cuando mis esfuerzos por reducir el estrés usando la evitación activa, o algo así como a mayor evitación, más probabilidades de que se mantengan los síntomas de trauma. ¿Qué recomendamos? Es mucho mejor que usemos instrumentos que han sido probados y validados para la población mexicana. No queremos transmitir ni patologizar, ni estigmatizar, ni etiquetar a las personas. Creemos que los instrumentos nos sirven como una guía para conocer de qué tamaño está el problema que nos presenta alguien, y sobre todo creemos que tendría que haber congruencia entre la forma en que evaluamos y la forma en que intervenimos. Porque si vemos que hay síntomas de situación muy importante y síntomas muy importantes de ansiedad, tenemos que hacer o entrenar a la persona en estrategias para trabajar con esas dos cosas. Entonces, ¿qué vamos a tener en la carpeta? La escala Mini 20, que es un instrumento de tamizaje para adultos, en donde idealmente habría que aplicar cuando ya están en un proceso de psicoterapia. No son primeros auxilios psicológicos. Ya pasó un año, los van a empezar a ver 10 o 12 veces. Sería muy importante que hicieran todo el tamizaje con el Mini 20, que además es muy sencillo de utilizar. Los reactivos se responden sí o no para ver si hay presencia o ausencia de síntomas. También recomendamos el listado de verificación de trastorno psicosomático con base en el DSM-5, y para los niños una entrevista diagnóstica semiestructurada que se llama CASATS, que pregunta, ha sido adaptada por Francisco de la Peña Olvera, que trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría para Niños Mexicanos, y que hace preguntas que ahorita vamos a revisar, cómo un niño de 6, 7, 8 podría realmente identificar si presenta esos síntomas o no. A mí también me gusta que conozcan, o que al menos esta semana vamos a subir el CASATS y el Mini para que ustedes lo revisen y se empapen de cómo se debería de preguntar. Y lo más importante es que tienen que preguntar exactamente como dice ahí, porque pueden ustedes dar un falso positivo o un falso negativo si cambian alguna palabra de la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, ya me sigue, por favor. Hay que recordar que el estrés postraumático puede ser agudo, si la duración es menor a 3 meses, entre 1 y 3, crónico, si la duración es de más de 3 meses, y hay un grupo de personas que presentan estrés postraumático tardío, después de meses o años incluso podrían empezar a presentar síntomas. Entonces, ¿cómo pueden empezar una entrevista? Puede ser algo así como: quiero darme una muy buena idea sobre cómo has estado en las últimas 2 semanas en términos de las dificultades asociadas con el evento. Así que hoy es 13 de agosto del 2018 y hace 2 semanas era este periodo es al que quiero que te enfoques. Recuerden que es muy importante para todos los trastornos el tiempo de evolución del trastorno, y estamos buscando conocer si todos los días o la mayor parte del día estos síntomas persisten, y no es una cuestión aislada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tienes alguna pregunta? Y es muy importante, de acuerdo con este enfoque, que no le pregunten en la primera sesión: cuéntame cómo viviste el evento, qué pasó. En la primera sesión nada más vamos a evaluar y vamos a preguntar sobre el evento. En este caso es un desastre natural, pero podría ser sobre el evento que fue una violación, el secuestro, el asalto, cuando te dijeron que tenías un diagnóstico grave, etc. Y no le vamos a pedir que nos revele ningún detalle del evento en la primera ni en la segunda sesión. Vamos a ver después por qué. Y hay personas que le nombran de otra manera: el sismo, lo que me pasó, etc., ¿no? Y lo que van a hacer es ir preguntándole: a ver, ¿has sentido esto desde que pasó el evento? ¿Has pensado, etcétera? Sí.
Entonces, yo copié algunas preguntas del Mini 20, en donde obviamente el primer criterio es haber vivido una situación altamente estresante, donde tú sentiste que tu vida estaba en riesgo o estaba en riesgo como tal. En la intervención ya con el paciente, ¿qué tan viable es que nosotros nos podamos referirnos a lo que él llama? Por ejemplo, si dice el evento, nosotros como terapeutas o intervención, nos referimos como él lo llama para poder, no sé, más adelante ya darle un nombre. Normalmente, veremos también en el caso de los niños, es muy importante eso, recuperar las palabras que te da la persona para nombrar, y además vas a ir viendo con la terapia cómo la manera de nombrar va cambiando, con base a cómo se ha ido recuperando. Entonces, en la primera sesión, tal vez desde los primeros 2 o 3 minutos, la persona te dice lo que me pasó, lo de la, no sé, ¿no? Y cómo lo nombre, así tú preguntas. Y luego vas viendo cómo eso puede, conforme vaya poniendo en su lugar, se traduce. Vamos a hacer una pausa.